Y bien, hoy vamos a llevar un tema médico, sobre todo para entender un poco mejor nuestro cuerpo y prevenir también ciertas acciones. ¿Cómo afecta el calor a nuestro cerebro? Mire, tenemos a un invitado muy especial esta mañana, al doctor Enrique Pereira, para poder hablar acerca de esto. Doctor, bienvenido a Hola. Gracias, muy amables por la invitación. Un saludo a todas las personas que están viendo el programa. Bienvenido, doctor. La verdad es que estamos súper curiosos con respecto a este tema. Créame lo que ya comenzamos a entrevistar desde antes y fuera del aire al doctor, porque realmente es un tema que creo que ha tomado mucho auge, lo mencionábamos, porque últimamente estamos experimentando temperaturas mucho más altas en nuestro día a día. Conocemos que El Salvador, pues obviamente es un tema de un clima tropical, pero últimamente pues ha estado un poquito más intenso ese calor. Así que vamos a hablar a profundidad pues cuáles son esas complicaciones que puede tener en nuestro cerebro y también pues cómo hacer para combatirlas, que creo que es lo que más nos va a interesar. Así que vamos a iniciar, doctor, conociendo realmente de qué temperatura nosotros deberíamos de ya comenzar a tener un poquito más de cuidado con nuestro cuerpo porque puede tener una complicación. Claro, como mencionábamos antes de la entrevista, un punto importante es que mi cuerpo tiende a adaptarse al calor. Tiene ciertos mecanismos de defensa para evitar que mi temperatura central suba mucho. Pero cuando yo estoy expuesto a temperaturas altas por tiempos prolongados y en un ambiente en que yo no puedo eliminar el calor de otra manera, o estoy deshidratado, no puedo sudar adecuadamente, ando ropa muy apretada o que no permite la ventilación o no estoy tomando suficientes líquidos, entonces el cuerpo no tiene cómo evitar esta temperatura y comienza a subir la temperatura central. Cuando yo tengo ya 38,8 de temperatura central, ¿verdad? Eso ya es una fiebre alta en comparación, ¿no? Comienzan a haber cambios. Pero primero, los cambios más sutiles, digamos, cuando la temperatura está por debajo de esto, es que puedo experimentar yo irritabilidad, desánimo, ganas de no hacer nada y estar muy quieto. Esto es el mecanismo de defensa para evitar el aumento de la temperatura con la actividad metabólica, ¿no? Con el moverme, con el ponerme a concentrar en alguna cosa, en una actividad. Pero también puede generar posteriormente otros cambios que ya son un poco más peligrosos. Algunos pueden ser transitorios e inclusive si es demasiado el tiempo de exposición al calor, pueden haber problemas permanentes del sistema nervioso central. Y de eso quería hablar un poquito, ¿verdad? Porque a veces la temperatura sube demasiado y a veces vemos algunas convulsiones. Hay personas que también pues tienen algunas alucinaciones. ¿Cómo afecta después de que pasa la convulsión o esta alucinación? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cuál es el peligro? Claro, cuando esto ocurre, yo ya estoy ante algo que se conoce como golpe de calor, ¿verdad? El golpe de calor es cuando mi temperatura sube tanto que me genera manifestaciones neurológicas. Lo más fácil es disminución de la memoria, disminución de la capacidad de atención, luego viene confusión, puede producir letargo, o sea, dificultad para despertar, o en casos muy severos puede llegar hasta el coma. Pueden aparecer alucinaciones, como usted mencionaba, y las convulsiones, que son como las manifestaciones más peligrosas. En estos momentos lo importante es bajar la temperatura rápidamente. Si en el transcurso de una hora logramos bajar la temperatura, pues lo más probable es que estos cambios no generen un daño permanente. Pero si persiste, digamos, está en un lugar donde no se le brinda la atención médica, está solo en casa o está solo adentro de un auto, no dejaron las ventanas abiertas, ¿verdad? Y no hay cómo, pierde la conciencia y va llegando hasta inclusive la muerte. Wow. Entonces, sí es complicado y puede llegar a ser peligroso. En personas que no se logra bajar la temperatura adecuadamente y sobreviven, pueden quedar con secuelas principalmente del equilibrio, la coordinación y la forma de caminar, ¿verdad? Que son manifestaciones que nosotros llamamos cerebelosas, que es de una parte del sistema nervioso importante en el control del equilibrio. Perfecto, doctor. ¿Cómo podemos hacer si de repente, pues, lamentablemente estamos frente a un suceso como este, donde tenemos este shock de calor que usted menciona, para poder auxiliar a una persona? O sea, ¿qué podemos hacer en un caso en el cual ya llegamos a esta complejidad?
Claro. Lo más importante es atención médica inmediata, ¿verdad? Pero en el transcurso de que llega el cuerpo de paramédicos o lo llevamos a un centro hospitalario, pues tratar de hidratarlo adecuadamente, darle líquidos, cualquier tipo de líquido, si está fresco mejor. Okay. Si podemos bañarlo, humedecer la ropa para que la temperatura pueda bajar más rápidamente. Esas son como las medidas de primeros auxilios que nosotros podemos hacer si estamos ante una situación como esta. Si el paciente o la persona que ha estado muy expuesta al calor tiene una convulsión, ahí tenemos que manejarlo como cualquier convulsión. Y ese es un punto importante. ¿Qué puedo hacer yo ante una persona que está convulsionando? Primero, mantener la calma. Es el punto más importante. 2, evitar que se lastime. Si hay cosas alrededor que le puedan caer encima o por los movimientos se está golpeando la cabeza contra el piso, tratar de sostener para evitar. Si tiene corbata, aflojarla. Si tiene ropa muy apretada, el cinturón, tratar de aflojarlo. Puntos importantes que no hacer, no tratar de detener la convulsión, no se puede, ¿verdad? Yo abrazarlo para que no siga convulsionando no funciona de nada, más que puede producir fracturas. Otro punto que muchas veces cometemos el error es se están mordiendo la lengua y yo tratar de abrir la boca o introducir algo para que no se la muerda. Ni modo, si se está mordiendo la lengua se deja, pero es más peligroso tratar de introducir algo en la boca, porque muchas veces la contracción es tan fuerte que lo que metamos lo quiebra, se va hacia la garganta y puede producir asfixia. Entonces, al final es más peligroso tratar de evitar la mordedura de lengua. Y esperar que pase. Usualmente las convulsiones duran aproximadamente entre 2 a 3 minutos. Uno cuando lo está viendo en primera persona, pues siente que es un tiempo eterno, ¿no? Pero hay que mantener la calma, que ya va a pasar. Y qué importante, la verdad, poder seguir esas normas, porque sí, más de alguna vez escuché como ponga un lápiz, ¿verdad? Aquí en la boca, y luego decía yo, pero es cierto, si es muy fuerte, ¿verdad? Claro. Es el tema, lo puede quebrar, astillarse, o sea, puede terminar siendo algo peor. Exactamente. ¿Cuáles podrían ser entonces las recomendaciones, doctor, para no llegar hasta ese punto? Sobre todo porque lo hablábamos, vivimos en un país donde hace demasiado calor, últimamente está haciendo más calor de lo normal. Claro. Y pues con ciertas formas nosotros podemos hacer que la temperatura no suba tanto, ¿verdad? Sobre todo también a considerar mucho en los niños, ¿verdad? Exacto. Porque nosotros pues somos conscientes de lo que sentimos, ¿verdad? Nosotros en ese mismo momento, pero los niños no sabemos. Entonces, para también tener las precauciones con ellos. Claro. Quienes están más en riesgo de presentar estas complicaciones son los niños y los adultos mayores. Sí. Se deshidratan muy fácilmente y muchas veces por la dificultad de la movilidad no pueden hidratarse adecuadamente o combatir las temperaturas altas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los mecanismos como mi cuerpo elimina la temperatura son por la evaporación, cuando sudamos y se evapora el calor. Por la conducción, si yo me topo algo frío, pues mi calor sale de mi cuerpo hacia esa cosa que está más fría. Por convección, que es cuando el viento me da y se lleva el calor, como ponernos frente a un ventilador o una brisa fresca. Y por radiación, que esto lo podemos favorecer estando en un lugar que no nos dé directamente la luz solar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar la luz solar directa, usar gorra, usar sombrero, sombrilla inclusive si no tenemos cómo protegernos del sol, hidratarnos adecuadamente, usar ropa fresca que permita que circule la ventilación, ¿verdad? Y mantenernos bien hidratados. Eso es muy importante. Si yo estoy en un ambiente muy seco, con mucho calor, la hidratación es importantísima. Claro. Doctora, hay un tema que a mí me llamaba mucho la atención y lo tocábamos con usted fuera de cámara, y es que decíamos, bueno, muchas veces creemos que obviamente si una persona está sufriendo un shock de calor o está demasiado expuesto al calor, luego lo ideal será llevarlo al extremo total, es decir, al frío. Y comentábamos que no es precisamente lo ideal, sino lo ideal es buscar una temperatura más ambiente, sobre todo por esta, creo que costumbre que tenemos de hablar mucho de las compresas frías, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿podríamos aclarar realmente cuál será la temperatura ideal para que nosotros podamos ayudar a una persona que esté pues con una fiebre alta o con una temperatura alta, para tampoco llevarlo a este extremo? Claro, la temperatura tiene que ser ambiente o fresca, ¿verdad? No helada, no hielo.
tienen que estarse cambiando rápidamente las compresas porque absorben la temperatura muy rápido, en un par de minutos ya está a la misma temperatura del cuerpo. Entonces se tiene que cambiar. Y muchas veces uno, como siente la frente, o típicamente nosotros contactamos con la frente para ver si alguien tiene fiebre o está caliente, ahí ponemos la compresa. No necesariamente. Tiene que ser en lugares donde haya mucha circulación, vasos sanguíneos grandes, a nivel del cuello, a nivel de las axilas principalmente, y esto permite que toda la sangre que va pasando por esos lugares pues lleve esta temperatura más fría hacia el resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces no tenemos tampoco que desesperarnos por bajarla inmediatamente, porque tampoco es esa la idea, sino que hacerlo de manera paulatina, en unos cuantos minutos, no inmediato. Y si las compresas no están funcionando, bañarse siempre es una buena opción. Que el agua esté corriendo, ¿verdad? Ponernos bajo la ducha, porque esto permite que el agua pase, quede una lámina delgada de agua sobre el cuerpo y esta se evapore. Y al evaporarse, pues lleva también la temperatura. Y por ejemplo, doctora, ahora que usted mencionaba el tema del tiempo, ¿cuánto tiempo realmente ya nos deberíamos de alarmar de ver que una fiebre no baja? Ok, las fiebres altas, arriba de 40, deben bajarse inmediatamente. En el transcurso de 1 hora, con temperaturas de 40 o más, ya puede producir daño del sistema nervioso. Si estamos por debajo de eso, 38,5, podemos darnos más tiempo, 2 horas inclusive, pero lo ideal es que no llegue a estos niveles. Y si yo estoy con temperaturas que van subiendo rápidamente, por ejemplo los niños que están con dengue, ¿no? Y que uno empieza a sentir que se va poniendo caliente, en el mismo momento comenzar las medidas físicas para evitar que lleguemos hasta los extremos, ¿verdad? Hay que prevenirlo. Tenemos algunas consultitas a través de WhatsApp. Doctor, aquí dice, buenos días. ¿Cuántos tipos de convulsiones existen y cómo las podemos identificar? Gracias. Bueno, muy interesante la pregunta. Convulsiones, solo existe una. El término convulsión es cuando yo tengo movimientos tónico-clónicos generalizados, sacudidas de todo el cuerpo y espasmos con los miembros en extensión. A eso se le llama convulsión, pero existen múltiples tipos de epilepsias o crisis epilépticas. Las crisis epilépticas pueden ser tan variadas como simplemente que quede un momento que no responde, que son las crisis de ausencias, segunditos y luego continúa como que si no ha pasado nada. Ocurren algunos tipos de crisis que simplemente yo me desconecto, comienzo a ver como desorbitado hacia alrededor, hago movimientos con mi boca como que estoy masticando algo, y esas son también crisis epilépticas parciales. Pueden haber crisis epilépticas focales de un miembro, comenzar con movimientos repetitivos de un brazo, pueden haber crisis sensitivas. En general, cualquier experiencia o sensación humana puede ser manifestación de una crisis. Sensitivas, visuales, cognitivas, pueden haber alteraciones, inclusive risa incontrolable, llanto incontrolable, y ser manifestaciones de una crisis epiléptica. Pero convulsión solo se le llama a cuando el paciente tiene una crisis generalizada de movimientos de extensión y sacudida de los miembros. Perfecto, yo creo que es muy importante pues aclarar, ¿verdad? También estas dudas, claro, para que no pensemos que tal vez una convulsión, tal vez por lo del calor, ¿verdad? Y realmente puede ser otra cosa, que lo importante al final y al cabo es poderla tratar como debe ser. Doctor, le agradecemos por haber estado con nosotros esta mañana. Si también nos pudiera compartir todos sus contactos, porque ya estábamos hablando, ¿verdad? Hay muchas dudas respecto a eso, así que lo mejor es poderlas despejar. Excelente. Pues yo trabajo en GLIA, Centro de Neurodiagnóstico. El teléfono es el 7061-5101. Pueden comunicarse vía WhatsApp para agendar su cita y estoy a sus órdenes. Ahí está toda la información, y de verdad que recomendaciones importantísimas las que les compartíamos este día, porque pues al parecer las olas de calor van a continuar en nuestro país, así que a cuidarnos y a cuidar, como ya lo mencionaba el doctor, tanto a nuestros chiquitos de casa como también a los adultos mayores. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador.